El mensaje de esta noche tiene mucho que ver con escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es algo accesible para todos los que son cristianos. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? Cristiano es aquella persona que entregó su vida a Jesús. Cristiano no es aquel que tiene fe y va a una iglesia para que le vaya bien. Si usted piensa que ser cristiano es tener fe e ir a una iglesia para que le vaya bien, cuando a usted le empiece a ir mal, se va a enojar y va a decir: no quiero ser más cristiano. Porque medimos a veces nuestra cristiandad en cuánto bien nos pueda ir, en cuánto mal nos pueda ir. Y tengo muy lindas noticias para usted. Nos recontra equivocamos con la palabra decir me va mal. Porque pensamos que irnos mal es incomodidad. Y a veces sufrimos mucha incomodidad en el trabajo. A veces sufrimos mucha incomodidad en momentos de salud. Pero la incomodidad en el trabajo muchas veces nos enseña a superarnos o a cambiar de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? La incomodidad en la salud nos lleva a decir me tengo que cuidar, o tengo que hacer más ejercicio, o tengo que comer menos. La incomodidad a veces en la familia nos lleva a decir tengo que arreglar cosas en mi familia. Y tomamos todo como que nos va mal, y en realidad no es que nos esté yendo mal. Es que son señales en nuestra vida de que hay cosas que tenemos que corregir. ¿Cuántos han tenido que corregir cosas en su trabajo? ¿En su salud? ¿En su matrimonio? ¿En su familia? Y capaz esto para algunos veteranos que miramos para atrás y decimos, che, pero qué bueno fue que me fue mal en aquello, porque si no me hubiese ido mal en aquello, yo no hubiese agarrado para esta otra cosa. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? Es la historia de grandes basquetbolistas, futbolistas, médicos que dicen, no, a mí me metieron a hacer tal cosa y me di cuenta que para eso era un desastre. Y cambié y se me dio. Y lo que yo pensé que era tan malo, gracias a Dios que fue tan malo, porque me sacó de ahí y me metió en otra cosa. ¿Te ha pasado? Entonces no vayas a medir que el irte mal, el irte mal no es siempre irte mal. ¿Me capta? ¿Me explico? El irte mal no es siempre irte mal. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahora se la voy a embarrar por el otro lado. Y el irte bien no es siempre irte bien. ¿Cuántos hemos conocido personas que están chochas de la vida? Mira lo bien que me va, lo bien que me va, lo bien que me va. Y tú alrededor dices, en cualquier momento se la da. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que vos decís, pero este se cree que ya está en la gloria, está en la de él? Y vos decís, es el único que piensa eso. Se siente así, pero en cualquier momento se la da. Ni el irte mal quiere decir que te esté yendo mal, ni el irte bien quiere decir que te esté yendo bien. Entonces, pastor, explíquenos porque me armó un barullo grande. ¿Qué es irte bien? Irte bien es estar en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces el estar en la voluntad de Dios para tu vida, Dios te va a pasar por valles de lágrimas. Y a veces te va a pasar por montañas de éxito. Ni en los valles de lágrimas te vayas a creer que te abandonó, ni en las montañas de éxito te la vayas a creer que es porque vos sos mejor que alguien. Es porque Dios nos lleva. Él es nuestro pastor y sabe llevarnos a lugares de delicados pastos, sabe hacernos atravesar desiertos y sabe meternos en montañas. Pero ni el valle de lágrima es la muerte, ni la montaña del éxito es el éxito. Todo tiene su tiempo para cada uno de nosotros y en todo lo que nos pase hay algo que sí tenemos que reconocer. Escuche esto. O en la montaña, o en el desierto de lágrimas,
Lo que sí tenemos que reconocer es la voz de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Y yo las llamo. Ellas me reconocen. Yo alcancé a ver, no rebaños de ovejas, pero algunos rebaños de cabra en Israel. Y no hay alambrado. No hay alambrado porque es toda una zona de cerros medios raros. Son unos cerros medios raros donde encuentran algunos yuyos y después esos cerros vienen arenal, y después viene pasto verde, y después viene cerro, arenal. O sea, una mezcolanza de aquella. Pero ¿qué pasa? No hay alambrado, entonces salen los beduinos, porque todavía hay beduinos en esa zona, y vos salís y sale un beduino con 20 cabras y alguna ovejita, y sale otro beduino con 20 cabras y alguna otra ovejita, y dicen, bueno, vamos para acá el cerro. Y ese es un cerro que está permitido ir a comer, como los caballos que comen acá en el Carrasquito, que hay caballos de todo el mundo y acá abajo comiendo en el Carrasquito. Bueno, algo parecido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las cabras y las ovejas se mezclan todas ahí, se mezclan, pero cuando es la hora de irse, el pastor las llama, las habla, y las ovejas o las cabras reconocen la voz del pastor y lo siguen. Entonces cada pastor se va con su oveja. Cada pastor se va con su oveja. Cada pastor se va con su oveja, se va a los distintos lugares. Estaban todas juntas. Y uno iba a decir, ¿y acá cómo saben cuál es de este, cuál es de aquel, cuál es del otro? ¿Cómo saben? Porque esa pregunta te la haces vos también. ¿Y cómo saben cuál es de cuál? Las ovejas están acostumbradas a escuchar la voz de su pastor. Y Jesús lo dijo claro. Entonces, ¿a qué, pastor, a qué me tengo que acostumbrar? No me tengo que acostumbrar, escuche, ni al desierto, ni a la lucha, ni a esas pruebas que vos decís, de esta no salgo, acá me muero. Ni me tengo que marear con los éxitos o con la prosperidad o con las victorias. Me tengo que acostumbrar a oír la voz del pastor, porque el pastor me va a hacer pasar por los momentos difíciles y el pastor me va a cuidar en los momentos de gran triunfo. ¿Amén? ¿Se anima a darle un aplauso a Jesús? Él es nuestro pastor. Ahora, hay momentos, escuche esto, hay momentos de nuestra vida donde no escuchamos la voz de Dios. ¿A cuánto le ha pasado? Hay momentos que sí, pero pastor, usted me está hablando en chino, pues yo no escuchar la voz de Dios, no escucho nada. Escucho la radio, la tele, el Facebook, el YouTube. Pero escuchar la voz de Dios, ¿está viendo visiones usted? Pídale al Señor que el Señor le hable. Pídale a Jesús que Jesús le hable. Y usted va a abrir una Biblia y Dios le va a hablar. Usted va a mirar un video y Dios le va a hablar. De alguna o de otra manera, Dios le va a estar hablando y Dios le va a estar ministrando. ¿Cuántos lo creen? Mire que tiene al lado y dígale, Dios te va a estar hablando. Amén. Dios te va a estar hablando. Y hay un pasaje muy, muy fuerte, muy lindo, en 1 Samuel, del cual yo voy a estar desarrollando un poco, que nos habla de alguien que escuchaba la voz de Dios y alguien que no escuchaba la voz de Dios. Y de acá usted va a tomar nota, ¿sí? 1 Samuel 3, del 1 en adelante, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Acá la estamos teniendo. Le doy el panorama para que usted me siga un poquito. Ellos estaban en otro sistema, no eran pastores como nosotros, eran sacerdotes y sumos sacerdotes. Y este era un muchacho que se estaba iniciando en las cosas espirituales y dormían al costado de la iglesia de aquellos tiempos, ¿verdad? Era un templo, no era como el templo de Salomón, todavía no se había construido, pero vivían en un lugar de que lo llamaban casa de Dios y dormían ahí. Y había un veterano que era el supuesto que tenía que escuchar la voz de Dios, pero no estaba escuchando la voz de Dios. Es como que, mire cuál era parte de lo que le pasaba a este hombre. Este hombre se había acostumbrado a hacer
y no escuchar. Se había acostumbrado al cargo. Él decía, yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el que sé. Pero no solamente yo soy el que sé, estaba cómodo. ¿Por qué estaba cómodo? La Biblia narra que, hasta esto no va contra los que estábamos un poquito gorditos. Dice que él cuando murió estaba tan gordo que no se podía ni parar. Estaba chanchado de la palabra. Estaba tan gordo, se había acostumbrado tanto a la buena vida. Se había acostumbrado tanto. Es más, también había descuidado su familia. Se había acostumbrado a la buena vida y no escuchaba lo que Dios tenía que decirle. Tanto no escuchaba lo que Dios tenía que decirle que no podía hablarle el Señor a él, que le tuvo que hablar a este muchacho Samuel. Ahora, este muchacho era alguien nuevo. Y estaba allí en la casa del Señor y de repente empieza a escuchar una voz. Una voz que lo llama por su nombre, le dice Samuel. Samuel. Yo me hago la idea, hermano, que estaban en piezas contiguas. Y este chiquilín escucha una voz, porque era un muchacho. Samuel. Y él se levantó y fue donde estaba su jefe y le dijo, acá estoy jefe, ¿qué precisa? Yo no te llamé, le dice. Se fue a acostar de vuelta y mientras estaba ahí como entre dormido, de vuelta escucha una voz. Samuel, Samuel. Se levanta. Cuando estamos acostados en nuestra casa sabemos si nos están llamando de afuera, de dónde nos están llamando. A él lo que le parecía que lo estaba llamando de la habitación siguiente. Era su pastor, era su líder. Pero en realidad no lo estaba llamando su pastor, lo estaba llamando el Señor. Lo estaba llamando el Señor. Su pastor lo guió y le dijo, cuando Dios te llame, es Dios el que te está llamando, decile, acá estoy, háblame. Acá estoy, háblame. Y él, estando allí acostado, vuelve a llamarlo el Señor. Y él le dice, acá estoy, Señor, háblame. Y el Espíritu Santo le empezó a hablar y le empezó a traer revelación y le empezó a decir cosas que iba a hacer. En otras palabras, Dios estaba buscando gente que quisiera escucharlo, alguien que quisiera escucharlo para él mostrarle planes que tenía no solo con él, sino con otra gente. Dios no quiere solamente que hagamos, ni que ocupemos lugares. Dios quiere hablarnos. Pero para hablarnos, y esta es parte del mensaje, tenemos que romper cosas que a veces nos impiden escuchar la voz de Dios. La comodidad y el constante hacer. Porque a veces somos muy de hacer, yo hago y estoy. Nos metemos en cosas y llenamos nuestra agenda y llenamos nuestra tarea y no damos espacio para escuchar algo que en el día a día Dios nos quiera decir. La iglesia primitiva tomaba mucho tiempo para la oración y la predicación de la palabra. Los apóstoles levantaron lo que se llamaban diáconos, que eran servidores. Y ellos dijeron, porque nosotros no podemos estar atendiendo las mesas, nos tenemos que ocupar de dos cosas. De la oración y la palabra. De la oración y la palabra. Así comenzó la iglesia primitiva. Cuidaban mucho de orar a Dios, de oír a Dios y de hablarle al pueblo lo que Dios estaba diciendo. Y así la iglesia se multiplicaba y así la iglesia crecía. Entonces, todos aquí y en medio de esta pandemia que está viviendo el mundo entero, tenemos que saber algo. Volver a nuestros principios es no dejarnos llevar por la comodidad, por el hacer, por un título o un cargo, sino dejarnos llevar en todo momento por lo que Dios nos habla.
Ahora, Dios siempre habla, pero no siempre hay quien escuche. Tanto la Biblia dice, algunos se han vuelto tardos para oír. Tanto Jesús, cuando caminó en esta tierra, decía, el que tenga oído para oír, oiga. Y usted dirá, pastor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermano y mi hermana, esta es una palabra de victoria. Tu victoria viene por escuchar la voz del Señor, por disciplinarte a sentir su presencia, a escuchar que el Señor te está hablando, que te está tirando un flechazo en el corazón, a veces un hachazo en la cabeza, a veces es un bisturí, a veces es el algodoncito con alcohol, pero el Señor nos habla. El problema es si vos con esta palabra decís, pastor, yo identifico que a mí hace rato que Dios no me dice nada. Yo hace rato que no siento la presencia del Espíritu Santo. O yo hace rato que no siento, ¿cómo habla Dios? Esa era la crisis que había en aquel tiempo. Dice, la palabra de Dios escaseaba, dice el libro de 1 Samuel. La palabra de Dios escaseaba. Es como que la gente no escuchaba tanta cosa menos la palabra de Dios. Escuchaba tanta cosa menos la palabra de Dios. Y yo me animo a decir, creo que no era tanto que escaseaba, sino que Dios no encontraba a alguien a quien hablarle y ese a quien le hablara transmitir lo que Él le estaba diciendo que transmitiera. Es fuerte, esto es una palabra fuerte, pero es una palabra de victoria para tu vida. Si hay algo que en los meses que queda del año le tenés que pedir al Señor es, Señor, háblame. Señor, háblame. Algunas veces cuando tengo que tomar algunas decisiones de la iglesia, algunos hermanos me dicen, pastor, ¿y Dios no le habla nada acerca de esto, acerca de esto, acerca de esto? Y yo ya tengo una respuesta elaborada. Mira, si Dios no me dice, no lo hago. Si no siento una voz de Dios que me esté mandando a hacer algo, no lo hago. Necesitamos oír la voz de Dios y eso, hermanos, te lo vuelvo a repetir, a veces te va a llevar por valle de lágrimas. Y no proteste como diciendo, me equivoqué, fallé, que esto no. Dice claramente, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Ay, yo pensé que ese fue el diablo que lo llevó. No, fue el Espíritu Santo. ¿A dónde llevó a Jesús? Al desierto. ¿Y a qué lo llevó? A que el diablo lo tentara. Era una prueba que él tenía que pasar y salir victorioso. Diga conmigo, amén. No todas las pruebas que vos pasás son pruebas que te metió el diablo, te atacó, son ataques. No, hermano. No todos son ataques. Hay ataques del enemigo, pero no todos son ataques. No metamos al diablo donde el diablo no lo está. Ese cuento viejo que escuché hace muchos años, que estaba el diablo llorando en la plaza antes de llegar a la iglesia, y acá nos queda el pelo en Plaza Rivera. Y alguno nos diga que estaba llorando y volteó la estatua, no lo sé. Pero estaba el diablo llorando y dice que pasa el pastor rumbo a la iglesia, venía rumbo a la iglesia el pastor y lo encuentra el diablo y dice, diablo, ¿qué te pasa? No, los creyentes que van todos ahí a tu iglesia, ¿qué pasa? Me echa la culpa de todo lo que le pasa, yo soy el culpable. Yo tengo la culpa de todo. Y estaba llorando el diablo en la plaza. Hermano, el diablo no es culpable de todo, es que muchas veces Dios nos quiere hablar y tenemos que aprender a decirle como le dijo Samuel. Dios aún le quería hablar a Samuel y Samuel era el indicado, pero no sabía que él le tenía que decir, Señor, háblame, tu siervo te oye. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le voy a leer algunos de estos versículos. Dice, verso 9, 3:9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Señor, tu siervo oye. Habla, Señor, tu siervo oye. ¿Le has dicho al Señor últimamente eso? Háblame, Señor. ¿Cómo está tu relación? Háblame. ¿Te ha pasado con personas que estás muy cercano, que parece que lo escuchás y no lo escuchás lo que te está diciendo porque estás tan acostumbrado a oír la voz que no lo escuchás?
A mí a veces me pasa con mi esposa, en serio, y me tengo que corregir, tengo que decir, para. No le estoy prestando atención a lo que me está hablando. Pero a veces me pasa con mis hijos, y mis hijos me dicen, papá no me está escuchando. Claro, lo que pasa es que lo escucho tanto, que cuando a veces tiene que decirme algo que es importante, sí. Se te está prendiendo fuego el pie, sí. Pero a veces nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia que no escuchamos lo que Dios nos tiene que decir. A veces nos acostumbramos tanto que tenemos tantos años de ser cristianos que pensamos que Dios no tiene nada nuevo que decirnos. A veces nos acostumbramos que a tanta cosa, la costumbre es uno de los peores enemigos de la comunicación. Estás tan acostumbrado que no prestas atención. Estamos tan acostumbrados, la costumbre, y eso es lo que le pasó a Elí. Estaba tan acostumbrado, nadie le iba a mover el puesto, él era sumo sacerdote, es como que daba por supuesto, acá yo me voy a morir en este oficio, porque acá arrancás con esto y te morís con esto, no me va a pasar nada, y Dios tenía 50.000 cosas para decirle y no le podía hablar porque él estaba tan acostumbrado a que se levantaba de la mañana, tomaba el corderito, mataba el corderito, hacía tanta cosa, era el oficio religioso de aquellos siglos, tan acostumbrado, que la costumbre no lo dejaba oír a Dios. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a levantarnos, lavarnos la cara, salir a trabajar, venir, comer, arreglar cosas con los hijos, con los nietos, con el estudio, y la costumbre. Y Dios está diciendo, tengo que hablar con vos. No, pero pará porque yo tengo que hacer esto, no, tengo que hablar con vos. No, pero pará porque estoy metido en esto, aquello, lo otro, tengo que hablar con vos. Bueno, yo a no le puedo hablar, voy a hacer algo. Le voy a hablar a otro para que ese otro vaya y le diga algo que yo le quiero hablar a él, pero él está tan acostumbrado que no me escucha, pero capaz me escucha, voy, le hablo, se lo dice y me entiende. Qué peligro eso, que Dios le tenga que mostrar a otro lo que nos tiene que decirnos a nosotros. Y encima sabe que al que le tenía que decir que era el más grande, agarró y le dijo, bueno, Dios es Dios, que haga lo que quiera. Ya estaba cerrado completamente. Pastor, ¿por qué esta palabra? Porque a veces la costumbre de ser creyente nos puede llevar a que nos cerremos y no escuchemos algo que Dios nos tenga que decir, y ese algo que Dios nos tenga que decir sea re importante. Cuidado que la costumbre no te tape los oídos. Porque la costumbre entibia el corazón, pero la costumbre también tapa los oídos. El ejemplo que yo les daba recién, a veces estamos tan acostumbrados a escuchar algo que ya después no lo escuchamos. Está el sonido, pero no entendemos lo que dice. Porque el acostumbramiento no nos permite oír. Entonces, en esta temporada que nos queda del año, yo creo que una gran oración tiene que ser, Señor, quiero que me hables. Quiero que me hables. Quiero que me digas algo. Quiero que me des dirección. Quiero oír tu palabra. Quiero decir verdaderamente, Señor, tú me estás hablando. Y a veces nos va a hacer reír. Y a veces nos va a hacer llorar. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo? Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Y a veces me ha exhortado, a veces me ha hecho reír y a veces me ha hecho llorar. Pero no importa. Las veces que me hizo reír, llorar o me exhortó, a veces me consoló, a veces me animó, porque lo que necesitaba era ánimo, corrección, fortaleza, edificación. Pero lo importante es que allí estaba su voz hablándome. Amén. Jeremías 23:18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Acá hay una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Cuando el Espíritu Santo me daba este versículo para compartir con ustedes, yo decía, Señor, ¿cuán cercano está el de Samuel? Son casi 500 años, escuche, casi 500 años de diferencia entre el versículo que leímos primero y este versículo.
Casi 500 años de diferencia. Y hace una pregunta: ¿quién estuvo en el secreto del Señor? Como que el Señor está preguntando: hey, ¿quién está? ¿Quién va a venir? Arrimate, vení que le quiero hablar. ¿Quién me está escuchando lo que yo quiero estar diciendo? Vio y oyó su palabra. ¿Y quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Y usted me hará la pregunta: pastor, ¿cómo Dios te habla? Es muy fácil. Levántate en la mañana con tu Biblia, o en la noche, o en algún momento en la tarde, y busca al Señor y decir: Señor, háblame. Y de repente vas a estar leyendo un salmo, y de ese salmo parece que brota así. Y sí, esto es para mí. Vas a leer un profeta y vas a decir: esto es para mí. Vas a agarrar el Nuevo Testamento: esto es para mí. Vas a venir un domingo al culto. A mí me ha pasado al terminar la reunión, me pongo allá atrás para saludar a los hermanos y me dice: pastor, lo que dijo en tal parte del sermón, de la prédica, era para mí. Y yo le digo: mirá, fue el Señor que te habló, porque yo no sabía nada de tu problema. Tomalo de Dios. Y así Dios te habla, así Dios nos habla. Pero también Dios nos habla a veces cuando nos estamos despertando y viene esa presencia de Dios y nos llama el Espíritu Santo. Nos habla, nos dice cosas. Nuestra voz y nuestra oración tiene que ser: háblame, Señor, te quiero escuchar. ¿Cuántos se animan a hacer esa oración? ¿Se animan a decir conmigo: Señor, háblame todos los días? Yo te quiero oír. Vamos bien fuerte. Háblame, Señor. Aquí estoy. Te quiero oír. Soy tu servidor. Tú eres Señor. Ahora, tiene que haber esa actitud que se la enseñó Elí. Habla, tu siervo oye. ¿Qué quiere decir eso? Servidor. No una actitud: acá estoy. Che, Dios, háblame. ¿Precisa una mano, Dios? No. Una actitud de humildad: Señor, acá estoy, tu siervo. Soy tu servidor, Señor. Quiero oírte. No entregarle una lista de lo que le estamos diciendo a Dios. Dios, tenés que hacer esto. ¿Te levantaste, Señor? Bueno, acá te entrego la lista de todo lo que quiero que vos hagas hoy para mí. ¿No será mejor si empezamos al revés? El día. Buen día, Señor. Acá estoy. Soy tu servidor. Quiero escucharte, decime lo que vos quieras, quiero alegrarme en ti y obedecerte. ¿Amén? ¿Cuántos dicen: esa será mi oración? Isaías 55, miren lo que dice. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído. Decirle que tenés al lado: el Señor te va a abrir el oído. No la oreja, no te va a hacer un agujerito a la oreja. ¿Cuántos? A ver si son sinceros conmigo. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida, y no estoy hablando de nuestra vida sin conocer a Dios, aunque puede ser, pero nuestra vida ya estando de creyente, fuimos como esa mula, como el profeta que la mula le hablaba y no la escuchaba, y él la mató a palo a la mula y la mula no quería avanzar, y la mula escuchaba más a Dios que el profeta? ¿Cuántos han sido tercos de oír a Dios? La otra pregunta: ¿cuántos le ganaron a Dios en su terquedad? Fueron tan tercos que le recontra ganaron a Dios. Otra pregunta: ¿cuánto demoraste en entregarte que estabas rodeado? O estuviste demasiado tiempo: no, yo con esto puedo, no escuchabas a nadie, no escuchabas, venía tu mejor amigo a decirte: loco, te va a reventar, y vos: yo le doy para adelante porque yo puedo, acá estoy, soy yo. Uy, diga conmigo: el Señor me quiere abrir los oídos. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui ni me Te lo traduzco este versículo. Hay veces que avanzamos y Dios nos viene hablando y nos dice: avanza.
Y Dios nos viene hablando y nos dice, seguí avanzando en mis cosas, seguí creciendo, seguí avanzando. Y nos habla y hay momentos nos tapamos los oídos y decimos, no, Dios, no te escucho más, no te escucho más, no te escucho más. Y de repente te habla el oído y vos bajás un cambio y decís, no voy a ser rebelde. Tengo unas ganas de volverme para atrás. ¿Cuántos han tenido ganas de volverse para atrás? ¿Cuántos han tenido ganas de abandonarlo todo? De rendirse, de tirar la toalla, de entregarse. Y de repente viene, parece el Señor con ese soplillo y te hace así en el oído. Te destapa el oído. Y te empieza a decir, te quiero hablar esto, loco, te quiero hablar esto, hija, hijo. No te dice loco, pero te dice hijo, te llama por tu nombre. Y vos tenés dos, ¿sos rebelde o no sos rebelde? ¿Lo escuchás a Dios o no lo escuchás a Dios? Y si sos rebelde, porque a veces, no, yo no fui rebelde, mentira. Acá no vemos ninguno que no nos hayamos rebelado ni aunque sea un poquito. ¿Cuántos se han rebelado aunque sea un poquito? Eso, tengo varios sinceros que levantan la mano y tengo otro que dice, no la levanto, pastor, porque quedo regalada si no levanto. Todos nos hemos rebelado un poquito. Pero como ese dicho, quédate sentado hasta que se te pase. Si te rebelás contra Dios, te rebelás contra la familia, te rebelás contra todo, quédate quietito, se te pasa, le decís, Señor, hablame, y avanzás y seguís adelante, porque la voz de Dios siempre va para mandarnos para adelante y nunca para retroceder. Amén. Le das un aplauso a Jesús. ¡Qué bueno! Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Diga conmigo, lo que Dios me habla producirá fruto y hará en mi vida lo que Dios quiere que sea hecho y no volverá a Dios vacía. Diga conmigo, el poder no está en mí, está en la palabra de Dios. A ver bien fuerte, el poder no está en mí, está en la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos producto de algo que Dios suelta a través de su palabra. Es como que Dios dice, te bendigo. Es como que Dios dice, te levanto. Como que Dios dice, te uso, te empiezo a enriquecerte, empiezo a prosperarte, empiezo a cumplir un propósito para el cual fuiste llamado. Escúcheme, Samuel era un muchacho y como muchos otros muchachos estaban ahí sirviendo, eran ayudantes, pero de repente, ¿qué hizo la diferencia? Que vino la voz de Dios sobre Samuel y lo empezó a direccionar y lo empezó a transformar y lo empezó a cambiar y empezaron a ocurrir cosas impresionantes en la vida de este joven. ¿Qué hizo la diferencia? Que escuchó algo que Dios estaba diciendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia? Que vino una palabra de Dios y esa palabra tiene tanto poder que transformó tu casa, tu economía, tu matrimonio, te salvó, te perdonó, te liberó y empezaste a caminar ya no dando vueltas, ya no esperando que algo pase, empezaste a caminar detrás de algo que Dios estaba diciendo que iba a pasar con tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. No es que vos vivís por la abundancia de aire, como decía mi abuela. No, vos no vivís por la abundancia de aire. O vivís por la abundancia de aire hasta que de repente Dios te da una palabra. Y vos decís, yo andaba ahí en la vuelta, andaba girando y de repente Dios me habla y me cambia la dirección. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Cuando Dios le habla a alguien y alguien recibe su palabra, dice, la palabra será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios suelta una palabra sobre una familia, Dios suelta una palabra sobre un muchacho, una muchacha, sobre alguien y es prosperada. ¿Qué es prosperada? La palabra para lo que Dios lo envió. No son
tus planes, no son tus sueños, no son tus deseos, no es tu inteligencia, no es tu poder planificador, sino que es al revés. Es Dios el que gobierna. Nuestra actitud tiene que decir: hable, Señor. El que sirve lo está escuchando. Hable, Dios, creador del cielo y de la tierra, quiero oír tu voz, no quiero ser rebelde, no quiero echar para atrás, quiero escuchar cuál es la dirección que tú me estás dando a través de tu palabra. Y cuando tú y yo escuchamos la dirección que Dios nos da a través de su palabra, pierda cuidado, vamos a estar allá arriba, montaña, vamos a estar allá abajo, valles de lágrimas, pero si el pastor está cerca y estamos escuchando la voz de Dios, no se preocupe, porque lo que es prosperado es la palabra de Dios, que Dios la sostiene y la respalda. Amén. Mateo 4:4 y terminamos. Mateo 4:4, mire lo que dice. ¿Lo alcanza a leer? Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos quieren ser exitosos en todo lo que hagan? Paso número 1. Háblame, Señor. Paso número 2. Háblame, Señor. Paso número 3. Háblame, Señor. Ya en el cuarto le agregamos un poquito: háblame, acá está tu servidor. Ya en el quinto es bastante parecido: háblame, Señor, quiero servirte y quiero hacer lo que me estés pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser victoriosos, triunfadores? Tenés que conocer la voz de tu pastor. Tenés que decir: Dios me habló. No podés acostumbrarte a que Dios no te hable. Si vos te acostumbraste a que Dios no te hable, estás en el horno. Ah, pastor, pero Dios le habla a mi mujer. Y capaz le habla a tu mujer porque vos no lo escuchás. Chan. No, pero Dios le habla a mi marido. No, bueno, capaz le habla a tu marido porque vos, mujer, no lo escuchás. Los jóvenes, no, Dios le habla a mamá, le habló a la abuela. La abuela fue la que nos trajo a la iglesia, Dios le habló a ella. Y vos, ¿por qué venís? Porque vengo. Y te está hablando el Señor. Ni sé si Dios habla. A partir de esta noche vos vas a salir con una oración. Háblame, Señor, te quiero escuchar. Háblame, Señor, te quiero escuchar. No que solo le hablé a mi esposa, a mi mamá, a mi abuela, a mi esposo, a mi papá, que le hables a la pastora, que le hables al pastor. Háblame, Señor, te quiero escuchar. Y acá te voy a pinchar un globo. Dios no te va a revelar qué son las 7 cabezas del Apocalipsis, el octavo cuerno, y si la venida del Señor Jesucristo es en el año 2029 o en el 30. Dios no te va a arrancar a revelar eso. Te va a empezar a hablar de cosas pequeñas del día a día y va a comenzar por tu casa. Te va a empezar a hablar de vos primero, después te va a hablar del matrimonio, te va a hablar de tus hijos, te va a hablar de tu carácter, te va a hablar de cosas que hay que cambiar. Ay, a mí Dios me habla todos los días. Pastor, ¿usted lo quiere escuchar? Y le soy sincero, hay cosas que Dios me dice que yo no lo quiero escuchar. Pues le digo: ya sé, Señor, que tengo que cambiar eso, pero me cuesta. Ay, ya sé que me tengo que superar en esto, pero es que estos pastores que vos me ponés de ejemplo, Señor, tienen una disciplina en tal área que yo soy un desastre en esa área, Señor. O yo no alcanzo a ser esos pastores atléticos que... Nací en Uruguay, me encanta la buceca. Y a veces no vamos a querer escuchar algunas cosas que Dios nos quiera decir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la actitud de Samuel. Háblame, Señor. Yo te quiero escuchar y te quiero servir. Vamos a decirlo juntos. Háblame, Señor. Yo te quiero escuchar. No solo lo que me gusta,
sino lo que me exhorta también, lo que me dirige también, y te quiero servir. Una vez más, háblame, Señor, yo te quiero escuchar. Y mirá, si vos escuchás la voz de Dios, tenés el éxito garantizado. Amén. Un aplauso grande.